y según me dicen, el entorno de Piqué, ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja. Ahora, yo os digo una cosa, Raúl y Lili, si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. Se está separando de Clara Chía después de todo lo que se formó. Bueno, así es que, señores, en vivo desde Barcelona, España, mi querido Jordi Martín nos explica las razones de esta supuesta separación. ¿No es así, Jordi? ¿Qué tipo de separación es esta? Adelante. A ver, Lili, Raúl, encantado de estar con vosotros desde Barcelona, os explico. A ver, Gerard Piqué se ha trasladado a vivir a Miami, se ha separado momentáneamente de Clara Chía, ese es el titular. ¿Y por culpa de quién? Pues por culpa indirectamente de Shakira. Como sabéis, Shakira va a iniciar un tour mundial donde va a estar muchos meses alejada de sus hijos y Shakira llama hace unos días a Gerard Piqué y le dice: Gerard, necesito que te vengas a Miami, que te quedas al cuidado de los niños. La reacción de Gerard Piqué, me dicen que no se lo piensa en absoluto, que es una reacción súper positiva por su parte y dice: wow, esto es un regalo que me da la vida, nada me hace más feliz que poder volver a convivir con mis hijos. Así que hace la maleta y se va para Miami. Se va solo, se va sin Clara Chía. Bien, ¿hasta cuándo va a estar Gerard Piqué en Miami sin Clara Chía? Pues me dicen que de momento van a estar separados hasta el mes de abril, mientras dure el tour de Shakira por Sudamérica. Luego, en el mes de abril, Shakira volverá a tener a los niños en Miami y Piqué regresará a Barcelona. Pero en mayo, Piqué volverá a Miami para estar el mes de mayo y el mes de junio al cuidado de los niños, mientras Shakira hace el tour por Estados Unidos. Bien, Raúl y Lili, ¿cómo se ha tomado esto Clara Chía? Pues no se lo ha tomado nada bien. Hace 2 meses, en Thanksgiving, cuando los niños volaron a Barcelona y estuvieron 10 días con Piqué, Clara Chía abandonó el domicilio habitual, se tuvo que ir de casa porque los niños no quieren convivir con Clara Chía y eso le sentó muy mal. Y según me dicen, el entorno de Piqué, ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja, y dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y que le había dado un ultimátum. Con lo cual, imaginamos que si en Thanksgiving le dio un ultimátum, esto de separarse unos meses le habrá sentado fatal. Pero vamos a dar más datos. Después del tour de Norteamérica, vendrá un tour por Asia y por Europa, donde también volverá Gerard Piqué a irse a Miami. Con lo cual, me dicen que Gerard Piqué tiene pensado instalarse todo este año 2025 en Miami. ¿Dónde está viviendo Gerard Piqué en Miami? Pues se ha dicho en muchos medios que está en una casa. Descartamos esa información. Está en un hotel, en el apartamento de un hotel. ¿Dónde está ese hotel? Pues está en Brickell. Casualmente, Gerard Piqué ha decidido ser mi vecino, porque como sabéis, Lili y Raúl, yo a veces también duermo en Brickell. Así que mira qué gracioso, va a ser mi vecino. Vamos a ver, me dicen que Clara Chía esto le ha dicho hoy a su entorno. Clara Chía hoy ha acudido a su puesto de trabajo, a Cosmos, y con un aspecto devastada, me dicen que está muy mal. Por otro lado, me he puesto en contacto con el equipo de Shakira y me dicen que la comunicación entre Piqué y Shakira es cada vez más buena, que es fluida y que no hay intermediarios, que entre ellos ya hay comunicación y hablan muy a menudo. Así que esos son los datos que os puedo dar. También deciros, Lili y Raúl, que este domingo día 2 es el cumpleaños de Gerard Piqué y de Shakira y que Piqué lo va a pasar en Miami con los niños, que la semana que viene Piqué volará a España para estar en un acto publicitario y nada más acabe el acto se regresa de inmediato a Miami para estar con los niños. Lili y Raúl, no sé si tenéis alguna pregunta ahí en el estudio. Todo lo que tú estás diciendo, Jordi, es lo que yo siempre he dicho, que uno nunca se puede meter entre marido y mujer. Porque al fin y al cabo, después de todo lo que pasó con Shakira, ahora dice que están bien, que se están hablando, aunque sea por los hijos, que quién sabe. Bueno, Raúl, y al final van a ser los padres de esos niños y tienen siempre que responder por el bienestar de los niños. No me parece bien que Clara Chía no entienda que si él rompió su matrimonio para estar con ella y ella se sentía que era la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero. O sea, son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, obviamente que Piqué va a viajar y va a estar con ellos. Pero, ¿qué te parece? Si Espérate. la madre le ha tocado ahora salir a trabajar. Un momento, ¿tú no crees que debió haber traído a Clara Chía con él para acá? Aparentemente lo que acaba de explicar Jordi es que los niños no quieren saber de Clara Chía. Ok, la dejen en el apartamento. La dejen en el apartamento. ¿Cuándo va a ver a los niños? No va a ver a los niños, va a tener que cuidar a los niños porque Shakira va a estar de gira. Ese es el problema. Él va a ser ahora mamá y papá. Jordi, ¿pero los niños se van a quedar con él en el apartamento? Sí.
Sí, sí, a ver, Raúl, dejadme, lo que está diciendo Lili es así, o sea, mientras Shakira va a estar de gira, él va a hacer de papá y mamá, porque él va a estar, los va a llevar al colegio, los va a recoger, los va a llevar a las actividades extraescolares, y por más que se enoje Clara Chía, Piqué puede ser lo que sea, pero un buen padre es, y ha demostrado que no le ha costado tomar la decisión ni un minuto. Pero la pregunta es, ¿los niños van a estar viviendo en casa de Shakira o van a estar viviendo con Piqué en su apartamento? No. Los niños van a estar en el apartamento con Piqué, por eso Piqué ha rentado un apartamento. Piqué tiene un apartamento que ha rentado hasta el mes de abril. Y ahora, yo os digo una cosa, Raúl y Lili, ¿eh? Si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. Porque pongámonos en situación que ahora los niños de repente quieren conocer a Clara Chía. Pues mira, Clara Chía tiene un problema. Si se quiere ir a vivir a Estados Unidos, tiene que solicitar un visado. No es el mejor momento para solicitar una visa con todo lo que está pasando. Y después, tener a Piqué solo allí en Miami tantos meses, yo, si fuese Clara Chía, estaría un poco preocupada, la verdad. Bueno, ya ese es otro tema aparte que podemos hablarlo así extendido. Pero al final, Raúl, si no la trae también, que dicen que los niños no se sienten cómodos con ella, también es normal y tienen que darle tiempo a esos niños a que a lo mejor pasarán años para que ellos perdonen, ajusten y entiendan, ¿me entiendes? Que al final... A Clara Chía va y la puede ayudar Lucía Méndez. ¿Cómo que la puede ayudar Lucía Méndez? Claro, porque si necesita la visa para Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en España era el dueño de León Medical Center, un lugar para gente mayores de Medicaid y eso, va y Lucía Méndez lo conoce y puede interferir que le den el visado a Clara Chía para que venga para Estados Unidos. León, ¿estás escuchando esto? Vamos a una pausa, regresamos. Ya volvemos, yo creo que sí. Gracias, Tiene que Jordi. conocerlo Lucía Méndez. Tiene Clara Chía, lo voy a buscar aquí.